Ponte cómodo. Comenzamos. En el periodo de la historia. Lo que pasa es que tenemos que entender una cosa, que el cristianismo, quien lo reivindica, quien lo rescata o quien lo impone, son romanos. Y los romanos, para entender el cristianismo tienes que entender cuál era la perspectiva del romano, esa soberbia imperial que tenían los romanos. En realidad, el cristianismo base es el cristianismo esenio. Ese es el auténtico y verdadero cristianismo, ¿no? Yo siempre he creído que en la actualidad nosotros somos una copia bastante triste de los romanos, ¿no? Porque somos una réplica de rituales, de festividades que a veces creemos que son nuestras, ¿no? Y que solo son los sincretismos que los romanos siguen imperando. El Imperio Romano no culminó. En realidad el Imperio Romano solo cambió de piel, pero el Imperio Romano está tan vivo y basta ver la orden militar que se maneja en la Ciudad del Vaticano, ¿no? Claro, recordemos que en esa época, cuando se cuenta la historia que todo el mundo conocemos y que se replica en Semana Santa de la Pasión de Cristo, de este Vía Crucis que sufre este personaje, pues para ese entonces Roma ya tenía sometido a Medio Oriente, ¿no? Toda esa comunidad y pueblos aledaños de ahí estaban sometidos por los romanos. Estamos hablando que en el año 300 Constantino de alguna manera empieza a dar orden, porque había dos grupos. Había cristianos, pero unos se podría decir que los que eran más numerosos, que seguían como se tomaban a la letra lo que leían de estos escritos, y los otros considerados gnósticos, que era el de la forma ocultista o espiritual. Y entonces él se encarga de reunirlos y poner orden de alguna manera a su conveniencia. Bueno, es que había dos iglesias, había la iglesia del Oriente y estaba la iglesia de Occidente. A mí me gustaría, antes de abordar todo esto, citar un poco lo que decía el poeta de Mixcoac, Octavio Paz, en donde él comentaba que un hecho del presente no lo puedes explicar sin acudir a diferentes líneas del pasado. Y eso es indudable, ¿no? Porque vamos a hablar de varios temas, no solo de esto, sino también de Qumran, ¿no? O sea, y es una línea directa, ¿no?, entre lo que es el cristianismo esenio, el cristianismo gnóstico, el cristianismo de Constantino, el cristianismo medieval, el cristianismo barroco y el cristianismo tal y como lo concebimos en la actualidad, ¿no? A mí me parece que habría que entender un poquito lo que pasa con Roma, ¿no? Roma es una relación amor-odio que se tiene con este imperio, primeramente porque crearon cosas que hoy actualmente seguimos utilizando, no sé, desde ver a los granaderos con su escudo en la cabeza. Esa era una formación militar romana, ¿no? Las vías o los sistemas de carretera que tenían los romanos, la vía Apia, la vía Esmeraldina, todo este tipo de sistemas, por eso se decía que todos los caminos llevaban a Roma, ¿no? Pero tenían ellos algo que se me hace muy, muy impresionante, algo que se llaman mojones, ¿no? Nosotros actualmente, por los españoles, asociamos a los mojones con el excremento, ¿no? Pero el mojón era un indicador en donde te decía cuánto habías caminado de Roma, cuántos kilómetros, y cuánto te faltaba, por ejemplo, para llegar a alguna ciudad del sur o alguna ciudad del oriente, ¿no? Hacia lo que era Turquía, no sé, ¿no? Hoy lo ves, ¿no? O sea, a 100 metros, no sé, Insurgentes, ¿no? O Chapultepec. Y todo ese tipo de cosas las estamos utilizando actualmente. La festividad del Día de Muertos, que desde que James Bond llegó a México, hoy se celebra en los nichos de
burguesías mexicanas, ¿no? Y que antes era una cuestión del fregadaje, es una tradición que es romana, no es mexicana, ¿no? Que le ha puesto el color, el sincretismo mexicano es una cosa, pero no es mexicana, es romana la tradición de festejar a los muertos. La misma palabra te lo indica, la palabra panteón es una palabra romana que es panteos, que significa, o greco-romana más bien, que significa ir con los dioses. A mí me encanta esa palabra porque cuando decías voy al panteón era me voy con los dioses, acaba mi vida aquí, nosotros ya hicimos historia porque era lo que decían los romanos y ahora me voy con los dioses, ¿no? Uh-huh. El mismo molcajete es romano, no es mexicano, aunque aquí se dice mucho que es parte nuestra, no, es mexicano. Pero bueno, con todo esto, cuando Constantino decide hacer esta especie de concilio, porque hubo varios concilios, pero el importante es el de Nicea, los otros también, pero es el que marca el hito, ¿no? Sergio, ¿quién era Constantino? Híjole, o sea, ¿qué jerarquía tenía entre los romanos? No, pues era la Alteza Serenísima, era el Sol Invictus, ¿no? O sea, era el gran personaje de esa época, era un personaje tan enigmático en donde hay un parteaguas entre los que creen que era simplemente una persona manipulable y un genio que incluso cambió el poder de Roma hacia Bizancio, ¿no? Hacia lo que hoy es Estambul o Istambul, y que él formó lo que era la ciudad de Constantino, ¿no? Constantinopla, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues en algún momento él, ¿por qué decide o cómo lo estructura? Porque estaríamos hablando de un genio si de verdad lo planeó así, llegar porque ya había hecho varios concilios, pero este importante, el concilio de Nicea, el primero de hecho, manda a traer sacerdotes, obispos y les paga todo, ¿no? O sea, el transcurso, el hospedaje, de ese entonces, sí, ¿verdad? Estamos hablando, pero mandó a traer al grupo que era mayoritario, no a todos. Sí, bueno, lo que pasa es que, como bien te comentaba, hay dos iglesias, la iglesia del Oriente, la iglesia de Occidente, y de ahí se parte. Constantino nace por ahí del 277 más o menos, ¿no? Y bueno, él en este concilio se dice que mandó a llamar a cerca de 1800 obispos, de los cuales solo acudieron alrededor, las cifras son variadas, dicen que acudieron 275, 270, 315, pero no pasa, la cifra está entre 250 y 350. Que él respeta mucho la parte ecuménica de estos obispos, pero por otra parte él se comenta que está totalmente en contra y alejado de lo que es las festividades paganas, ¿no? Su madre misma tiene una festividad muy interesante. Su madre se llamaba Helena, hoy conocida como Santa Helena, y tenía una festividad en honor al árbol verde, ¿no? Es una festividad de corte druídica y que hoy es lo que se conoce como la festividad de la Santa Cruz, el 3 de mayo, ¿no? Por eso les digo, las festividades romanas siguen existiendo. Las fiestas lupercales iniciaban en la Candelaria y terminaban con rituales orgiásticos el 14 de febrero en el actual San Valentín, ¿no? Que pues prácticamente es parte de todo esto, ¿no? Él convoca este concilio entonces, Constantino. Sí. ¿Qué es lo que se acuerda principalmente de ahí? Que bueno, lo que todo el mundo tenemos presente es el credo nicénico. Sí. Nicénico, no sé cómo se dice. Sí, el credo nicénico. No, bueno, lo que pasa es que hay varios puntos. Es, como bien comentas, es la aceptación de un credo, pero también está, se trabaja ya la excomunión, ¿no? Los obispos hablan de la excomunión, pero el punto central en la cuestión de Nicea era ver la naturaleza del Hijo, ¿no? La naturaleza de Cristo, si fue creado de la nada o fue creado de Dios Padre. Esos eran los alegatos profundos entre la Iglesia del Oriente y la Iglesia del Occidente. En este alegato es donde se estipula el celibato de los obispos, ¿no?
en donde no pueden vivir con ninguna mujer, salvo si sea su madre o si sea su hermana, ¿no? Se habla también ya del diezmo, ¿no? De dar el 10%. De dar un porcentaje, ¿no? Pero no tanto a Roma, sino a la ciudad de Constantinopla, ¿no? O sea, cosa interesante, ¿no? Que ya después se cambia, con la muerte de Constantino en los 30 se cambia totalmente eso y regresa todo el poder a Roma, ¿no? Bueno, ahí se inicia, podría decirse que se inicia toda esta configuración de lo que se conoce hasta hoy como la Iglesia católica apostólica romana. Sí, o sea, por eso es lo que te comento. En realidad el Imperio Romano nunca cayó, ¿no? Sí. Yo creo que hay un personaje muy importante en esta cuestión del concilio, porque detrás de Constantino está un hombre que se llama Ocio de Córdoba. Ocio de Córdoba es un obispo muy cercano a lo que eran los templos británicos, y era como una especie de obispo viajero, como el papa viajero, ¿no? Pero él andaba en las colonias británicas, ¿no? En las abadías de Bath, andaba también en lo que era Roma, y él es el que le dice a Constantino que se haga este concilio para aclarar bien las bases. Si bien los romanos eran amantes de los censos, ellos vieron que la población del nuevo rito cristiano estaba increciendo. Es lo que dicen los biógrafos de Constantino, que por eso toma la decisión de tolerar el culto cristiano y de que se hable en las calles y se discuta sobre el tema de la cristiandad, ¿no? Bueno, ya para finales del 300, en el 393, hay el concilio de Hipona. En este concilio se aceptan o se decretan solo, se avalan 4 los evangelios que conocemos ahora, y los demás de alguna manera dice que se mandan a quemar. Y entonces ahí hay una versión de que a lo mejor la gente que los mandó a quemar no los quisieron quemar, o que es el tema que sigue, lo que encontramos más adelante en Qumran, son otras copias de esos escritos. ¿Se tiene algún dato de que se haya quemado, de que sí se haya cumplido esa orden? Bueno, lo que pasa es que hubo varios concilios. Estuvo el concilio de Nicea, también estuvo el concilio de Trento, el concilio de Alejandría, el concilio de Constantinopla, ¿no? Que fueron 2 de hecho. Pero en realidad en este concilio de Hipona, como bien comentas, se establecen los 4 evangelios, pero hay una teoría que se ha tomado siempre como muy escandalosa, ¿no? Que tiene que ver con que en realidad lo que se intentó hacer fue generar una sociedad totalmente patriarcal, ¿no? Y elaborar los evangelios acorde a una ordenanza sacerdotal meramente dirigida por hombres, ¿no? En donde la mujer no era tolerada, ¿no? Algo muy similar al rabinaje, ¿no? En realidad, el papel de la mujer en la cristiandad antigua o en la fe esenia es determinante. O sea, hoy es inconcebible pensar que una mujer podía llegar a la conciencia crística, pero en realidad los esenios hablaban de la conciencia crística no como algo específico de los varones, sino también había sacerdotisas, como lo existió en la Grecia antigua con las síbilas, con las pitonisas, ¿no? Lo que pasa con estos evangelios es que también son los que más se adaptan a la época, ¿no? Sobre todo el de Juan, porque el de Juan, que era prácticamente versado en el terror, ¿no? Versado en la manipulación de masas, ¿no? Sobre el temor del acabose del mundo, es lo que empieza a generarse como un movimiento sumamente increíble para la época, porque estamos hablando de que desde el concilio de Nicea lo que se crea es toda una alegoría psicológica, o sea, versada en un hombre que es Constantino,
Entonces, a mí me parece que bien sabía lo que estaban haciendo. Muchos dicen que probablemente no era así, ¿no? O que estaba Ocio de Córdoba detrás de todo esto. Pero jugaron con la sensibilidad de las personas. Las vendetas de ahí inician, quitan a la gente que les estorba, ¿no? Asesinan, de hecho, se terminan los triunviratos y se inician las monarquías. Estamos nosotros hablando de que estos escritos que ellos siglos atrás, en el primero, en el segundo, hasta que se llega a este concilio, la gente lo leía. Después de este concilio empiezan a sufrir transformaciones, adaptaciones y acoplaciones. Estos escritos, o sea, ya no son fielmente lo que se leía, sino fueron producto de manipulaciones y transcripciones, obviamente. Bueno, es que estos escritos se leían como cuando los griegos se ponían a discutir en Academos o en el Ágora, ¿no? O sea, o en el Liceo, ¿no? O sea, ellos lo discutían en el bosque, ¿no? Y los leían tal cual, y eran... de ahí hay que citar a los gnósticos, ¿no? Que son, me parece que los que tratan de... o los herederos más directos de los esenios, ¿no? Porque está la otra contraparte, que son los cristianos. El problema es que cuando surgen estos concilios, se genera la iglesia ya como una institución incluso de corte militar, porque los romanos la crean como una corte militar. Sí, estamos hablando de un triunfo político más no espiritual. Es que fue una partida política total. O sea, lo que hace Constantino es un movimiento político sumamente estudiado. Yo no sé, también sería algo fantástico pensar que solo Constantino mueve todas las piezas, ¿no? Pero creo que hubo muchos obispos detrás. Sí, se rodeó de las personas adecuadas, indicadas, que le sirvieron. Pues bueno, después de esto tenemos que en el año 1947, exacto. Fíjate, ya pasaron ¿cuántos siglos? Más de estos manuscritos que se excluyeron, que dijeron estos no van, se encuentran manuscritos cerca del Mar Muerto, en lo que es ahora Palestina, en Nahal Madi, en unas cuevas llamadas Qumran. Entonces por ahí traigo un video, chicos, me pueden poner el video, y para que nos demos una idea más o menos de dónde está y qué se encontró y cuáles son estos manuscritos de los cuales vamos a hablar en un momento. En 1947 se descubrieron en los alrededores de Qumran, en la orilla occidental del Mar Muerto, varias cuevas que contenían manuscritos generalmente en forma de rollo. Cuenta la tradición que un pastor que cuidaba a su rebaño en la ladera de los montes de Judea salió en busca de una cabra y encontró una gruta con unas vasijas de barro que encerraban diversos manuscritos. Estos textos se remontan al periodo que va desde el siglo III antes de Cristo hasta la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, y están agrupados por temas: las reglas de la comunidad, su manual de instrucciones para el maestro de la orden, temas poéticos de sabiduría, interpretaciones de la Biblia y varias composiciones. Los hallazgos se sucedieron hasta 1960. Arqueólogos y beduinos se dedicaron de forma exhaustiva a la búsqueda de pergaminos por las numerosas cuevas de la región occidental del Mar Muerto. La primer cueva proporcionó gran cantidad de manuscritos. Hasta el momento actual se han encontrado manuscritos y objetos diversos en 11 cuevas. En la primera, los hallazgos más importantes fueron un libro completo del profeta Isaías, las reglas de la comunidad de Qumran, las reglas de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, y los Pesharim, o comentarios de textos proféticos. En la cueva tercera se halló el famoso rollo de cobre con la descripción pormenorizada de la ubicación del tesoro real o utópico de la secta. En la cueva cuarta se encontraron entre 15.000 y 40.000 fragmentos de manuscritos, de los que hasta la fecha se han podido recuperar unos 520 textos, de los cuales 157 corresponden a libros bíblicos.
En general, los manuscritos están escritos en hebreo y en arameo, aunque se han encontrado algunos en griego. Los hallazgos de Qumran han aportado información sobre el judaísmo de Palestina, en la época anterior al nacimiento del cristianismo. Los textos arrojan la luz sobre la vida y las costumbres, las ideas escatológicas de los esenios. Además, completan la poca información que sobre las sectas judías había hasta el momento. Las excavaciones realizadas en la zona de Qumran han dejado al descubierto las ruinas de un monasterio, varios edificios comunes con grandes cisternas que pudieron servir de piscinas, una necrópolis con más de 1000 tumbas, algo más al sur con restos de la fortaleza de Masada, último reducto del ejército de celotas, autoinmolados ante el asedio de las huestes romanas. Se realizaron asimismo excavaciones en los años 1963 y 1965 que permitieron recuperar una gran cantidad de escritos, entre los que sobresalen fragmentos del Génesis, del Levítico y numerosos salmos. Una comisión internacional de expertos investigadores trabajan permanentemente en el estudio de los manuscritos para su posterior publicación. Los textos se exhiben eventualmente en los museos del Libro y Rockefeller, ambos en Jerusalén. Pues bueno, esto es más o menos para darnos una idea de lo que se encontró con estos manuscritos en estas cuevas de Qumran, en la región de Nag Hammadi, cerca del Mar Muerto, lo que es ahora Palestina. Bueno, pues para darnos una idea de que hemos sido totalmente engañados, ¿no? De que hemos sido totalmente engañados desde muchas aristas, ¿no? Incluso esta historia de Qumran es fascinante. Cómo se volcan muchos judíos házaros a recuperar estos manuscritos, y aparece el libro de Enoch, por ejemplo, que es un libro impresionante, en donde habla de este viaje, ¿no?, a través de Los Ángeles, ¿no? No de la ciudad de Los Ángeles, claro, ¿no? O sea, a través de diferentes ángeles que el arcángel Gabriel lo va llevando por una serie de pasajes del universo, y está viendo perfectamente la historia de la humanidad, ¿no? Pues más o menos nos damos una idea de cómo escribía la gente de esa época, porque bueno, ahorita en esta lectura, en estos datos, vemos que hay escritos desde antes de Cristo y después de Cristo. Entonces estos evangelios llamados por el Vaticano que apócrifos, que es algo muy lamentable, ¿no?, que pertenecen a su fe y Ajá. los considera carentes de verdad, ¿no? O sea, carentes de originalidad. Sí, fíjate, lo que leían los judíos en la Torah, pues bueno, ellos en estos, ¿cómo le llamaban a esos sacerdotes antes de Cristo? Los rabinos. Los rabinos daban su interpretación del libro, daban su interpretación. Entonces no se tenía como acceso o derecho a interpretar estos manuscritos, sino lo tenía que hacer el rabino. Entonces lo que dijera el rabino, y dependíamos de su interpretación, o sea, de un ser humano, de una persona interpretando unas escrituras, unos libros. Esa era la forma en que se manejaba antes. Después, en este concilio de Nicea, en esta convocatoria que hace Constantino, un número de personas decide qué va y qué no va, y lo redactan nuevamente, y lo condicionan o acondicionan para poderlo manejar. Entonces estamos hablando que estos escritos, manuscritos que se encontraron ahora, era la forma en que la gente de esa época percibía, veía y vivía su cristiandad. Y ahora que la Biblia ha sido efecto de más de 100,000 modificaciones. Entonces, ¿qué estamos leyendo en este momento? ¿No? A lo mejor algo verdaderamente apócrifo, ¿no? Seguramente, ¿no? Aquí hay que entender una cosa. Tenemos que abordar el cristianismo desde el punto de vista del esenio. O sea, no podemos abordar el cristianismo desde el punto de vista de Roma, ni desde el punto de vista del concilio de Nicea, ¿no? Porque hubo muchas bajas después del concilio. ¿Por qué bajas? Porque los que estaban de acuerdo, o sea, entraron a la institución. Por ejemplo, Arrio, que era uno de los que estaba en desacuerdo total de este concilio,
es exiliado, se queman sus libros, se le excomulga, es creo que el primer caso de excomunión ya por la institución de la Iglesia Apostólica Romana, ¿no? Porque él estaba en contra de lo que se iba a generar, ¿no? Ya era una cuestión que iba a ser un poder que iba a servir al poder, ¿no? El poder religioso tapando al poder político. Los esenios era una comunidad, por lo que se sabe, maravillosa. Se les conocía también como los sanadores, y venía gente de todas partes a visitarlos en esas cercanías de Palestina. Hasta los mismos romanos los buscaban porque era una comunidad que no propiamente se dedicaba a la sanación. Había astrólogos, había posiblemente alquimistas, matemáticos, ¿no? Sobre la ciencia del ocultismo. Sí, yo quisiera poner hincapié un poco en dos palabras que es muy importante entenderlas, ¿no? Porque los esenios podríamos decir que era una comunidad esotérica, ¿no? Altamente esotérica, pero nosotros tenemos que entender qué es esotérico. Es una palabra distorsionada por nuestra época, porque creemos que esotérico es Walter Mercado, por ejemplo, con todo respeto para este personaje, ¿no? Pero en realidad en la escuela pitagórica había dos niveles, ¿no? Estaban los exotéricos y los o acusmáticos, tenían dos nombres, exotéricos o acusmáticos, y los esotéricos. Los exotéricos o acusmáticos, valga la redundancia, eran los que estaban fuera y solo podían escuchar al maestro. Acusmáticos, los que podían, acus de acústica, escuchar al maestro, pero no lo podían ver, ¿no? Estaban fuera, ¿no? Por eso eran exotéricos. Pero los que seguían al siguiente nivel, que eran los que entraban al nivel esotérico, eran los que podían tener la venia de conocer al maestro y de saber quién era incluso en la calle, porque no lo conocían, ¿no? Entonces, el esoterismo esenio era encriptado porque sabían que detentaban cosas que no eran parte del dominio público. Sus iniciaciones eran buscadas en esa especie de equilibrio entre el eterno femenino y el eterno masculino, ¿no? No eran devotos de Yahvé, ¿no? Eran más bien devotos de una especie de divinidad femenina, que hay un libro muy famoso que es la Pistisofía, ¿no? Y ellos eran amantes de esta Sofía, ¿no? De esta sabiduría universal, ¿no? Y estaban en contra de ese demiurgo que era Dios falso, que era un Dios falso menor, y que era un Dios que había creado el universo para su placer, ¿no? Era un Dios hiriente, decían los esenios, que era Yahvé, ¿no? El Buda dice algo muy hermoso respecto a eso, ¿no? El Buda dice: no confíes en los dioses vengativos, ¿no? No son dioses, son seres humanos. Y creo que los esenios lo entendían muy bien, porque se sabe que había conexión con gente de India. O sea, no era algo que estuviera alejado. Los esenios era una comunidad de gente muy importante, y es de donde realmente mama toda su sabiduría el Jesús histórico que conocemos. Sí, fíjate, en estos manuscritos de Qumran, de las cosas de Qumran que se encuentran, se asemejan más a esa filosofía, esa cultura oriental. Exacto. Que lo que podemos leer en estos 4 evangelios aceptados por la religión romana. Sí, estos encajan más, ¿no? En una coherencia, en una lógica de sí, así se hablaba, así se expresaba la gente, eso es lo que se hablaba de la divinidad, y no, acá ya es como más occidentalizado el sí, asunto, más estudiado, más razonado, más como estructurado de alguna manera. Y fue precisamente porque se sabe que no fueron más de 12 personas de las iglesias de Oriente, ¿no? O sea, los que acudieron más fueron los de las iglesias de Occidente a estos concilios, ¿no? Pero los esenios tenían niveles de conocimiento. Nosotros tenemos que entender una palabra muy importante, que es la palabra Cristo, ¿no? Nosotros creemos que Cristo solo hay uno y no hubo más, pero Cristo no es una palabra en realidad, es un grado de conciencia.
Cristo significa ungido, o de la manera más poética, esenia, es aquel que se ha sublimado, o sea, aquel que está por encima de la animalidad, ¿no? De esa concepción gnóstica en donde veían que tú podías ser un pequeño átomo de luz rodeado de excremento, una alegoría incluso muy alquímica, en donde decían que ese rayo de luz o ese minúsculo átomo podía quitarte todas las escorias y sublimarte desde el punto de vista crístico, ¿no? Y que el nivel crístico no era privativo de los hombres, o sea, no era una cuestión de género, tan de moda en estos tiempos esa palabra, ¿no? O sea, sino que era algo que accedían las mujeres como los hombres, la misma Magdalena, ¿no? Esa es la diferencia tan marcada que existe con lo que vemos ahora, ¿no? Encontramos ahora como resultado de esos concilios, a lo que había esta oportunidad de decidir ese tipo de creencia de que no era solo una persona, sino que uno podría alcanzar ese grado. Exactamente. O sea, el Buda decía: yo no soy el primer Buda ni soy el último. Y ese es el gran problema, que la gente cree que Buda solo ha habido uno, o que Cristo solo ha existido uno. Pero la conciencia crística se sigue trabajando y se puede llegar a ella mediante mucho esfuerzo y mucha conciencia y mucha observación de sí mismo, ¿no? Las enseñanzas esenias estaban basadas totalmente en el arte de la observación de sí mismo, ¿no? En el arte de la conciencia personal y en esas búsquedas acerca de lo que era la conexión con los astros, la conexión con el universo, y que, como bien dices, los manuscritos que se encuentran en la cantidad de cuevas de Qumran es la forma más específica de cómo pudieron haberse escrito estas metáforas, ¿no? Porque también se lee muy literal, ¿no? Estamos yendo a una iglesia que está secuestrada por cultos que no son totalmente cristianos o gnósticos o esenios, ¿no? Porque la iglesia tiene rituales dentro de rituales, ¿no? Cuando existe la Eucaristía, ¿no? Y el sacerdote levanta esa especie de sol, hace referencia a dos divinidades, primeramente a Isis, pero también al culto del sol Invictus, ¿no? Que era donde fue iniciado Constantino. Constantino, por ejemplo, muy cristiano, pero nunca se bautiza, ¿no? Lo bautizan ya muerto, de hecho, ¿no? Lo bautizan ya en su lecho de muerte y tardó mucho tiempo en ser bautizado porque se estaba discutiendo de si se tenía que bautizar o no se tenía que bautizar, cómo se tenía que bautizar. Les encantaba, por eso existe esa frase de discusiones bizantinas, ¿no? Porque les encantaba rizar el rizo, ¿no? Pero a Constantino se le bautiza ya muerto, ¿no? O sea que prácticamente él tendría que estar en el purgatorio, no sé, o en el infierno. En el limbo. En el limbo. Sergio, de estos que se pusieron en algún momento de boom, que se sacó el Evangelio de Magdalena, el Evangelio de Judas, que se encontró el de Tomás, de todos los que no están en estos cuatro. ¿Alguno que quieras mencionar, más o menos, y de lo que hablen, a grandes rasgos? Bueno, el Evangelio de Judas es muy importante porque cuando uno lee la Biblia, el gran problema es que siempre hay una aproximación meramente literal. Los libros antiguos no se pueden leer de manera literal, son libros escritos en una perspectiva metafórica, ¿no? Y se tiene que entender la parábola desde otro punto de vista. No puedes creer que el Cristo hizo la translicuefacción, que es el nombre propio de transmutar el agua al vino. O sea, lo que hace ahí el Cristo no es un juego de niños. Él sabe bien lo que está haciendo. Está elaborando una cuestión alquimista. O sea, el Cristo es un hombre muy preparado para su época, ¿no? El Cristo es una entidad de mucha conciencia. Basta ver
a mí se me hace increíble porque cuando el Cristo está rezando en Getsemaní y sudando sangre antes de ser aprehendido, los apóstoles están durmiendo, ¿no? Y es una alegoría al sueño, ¿no? A la no conciencia, ¿no? Cuando el Cristo está hablando de la verdad, otro apóstol lo niega 3 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque es la negación a la realidad y a la búsqueda de estar viviendo con muchas fantasías. Cuando el Cristo resucita, que hay que entender que la palabra resucitar puede tener un significado totalmente diferente en la época del Cristo a en la época actual, pero cuando el Cristo, no vamos a entrar en detalles, resucita, llega un apóstol y le empieza a meter los dedos en las llagas porque no cree, a final de cuentas. Así de solo está el Cristo. O sea, estaba rodeado de gente muy dormida. Ese es el nivel de conciencia en el cual te está explicando el Cristo, que la conciencia es una perspectiva totalmente solitaria en la vida, ¿no? Y que es un trabajo arduo. O sea, él se va al desierto no a luchar con los demonios, de alguna manera lucha contra sí mismo. Los demonios están en la mente de cada individuo, ¿no? Pero él se va al desierto porque él sabe que ahí va a encontrar la plena conciencia, lejos de todo esto. Los esenios tenían un rito específico de maduración de la conciencia, en donde en efecto se iban al desierto a encontrarse a sí mismo y adquirir ese nivel óptimo de equilibrio que puede tener un ser humano entre su mente y su cuerpo. Que tal vez son los retiros espirituales que hasta el día de hoy abundan. Sí, bueno, con mucha distancia, ¿no? Y con muchas fantasías también. El Evangelio de Judas nos habla mucho de que el Judas era un gran amigo del Cristo y de que el Cristo le da indicaciones precisas de cómo tiene que actuar, porque el Cristo parece que maneja una especie de cofradía teatral, ¿no? En donde cada quien cumple un rol perfectamente específico y en donde el Cristo los está dirigiendo de cómo tienen que actuar, ¿no? Y es algo sumamente importante que se tiene que analizar de a poco cómo se manejan, si vale el término, cada uno como un arquetipo, ¿no? Hay otro evangelio que salió y se apagó inmediatamente, que es el evangelio de Lázaro, ¿no? Bueno, el evangelio de Magdalena es muy bonito porque es una mujer que habla de mucho amor y habla de un Cristo muy amoroso, ¿no? Y un Cristo distinto, ¿no? Al que lo concebimos, ¿no? O sea, es un Cristo más humanizado, no es un Cristo tan deificado como se trató de hacer en este concilio. Más aterrizado al... Exactamente, más humano. Pero el evangelio de Lázaro es sumamente un parteaguas total, porque en ese evangelio de Lázaro se comenta que Cristo habla antes de todo este vía crucis, otra palabra que hace enfoque a las carreteras, vía crucis, ¿no? Él dice que él no es el último profeta, que vendrá un profeta mucho tiempo después llamado Mohammed, ¿no? De esto ser cierto, o sea, estaríamos encontrando la línea de unión directa entre las 3 religiones abrámicas, que es el judaísmo, el cristianismo y la fe islámica. O sea, él habla de Mahoma como un profeta que va a venir a terminar la gran obra de Dios, ¿no? Y que será una persona que no hablará de muchos conocimientos, pero que tendrá conocimiento. Mahoma era un iletrado, de hecho, se sabe. Entonces, de ser esto cierto, sería algo impresionante, pero es un cisma increíble para las 3 religiones abrámicas, ¿no? Que están construyéndose 3 templos en una región de Jerusalén, ¿no? O sea, para que en algún momento convivan las tres fes, ¿no? Fíjate qué interesante. Pues bueno, ahora podemos ver con más claridad qué tiene que ver Constantino, el concilio de Nicea, y Qumran al tiempo, porque mucho. Algo que trataron de desaparecer, pero que finalmente por alguna razón pugnó por subsistir a través del tiempo, porque estamos hablando ya de 1700 años casi, 1700 años de diferencia, donde mandan a desaparecer, donde se estructura el cristianismo como lo conocemos, así tal cual lo conocemos hasta ahorita, pero que quien no en este momento se ha
hecho estas preguntas y que le parecen incoherentes muchas cosas. Entonces podría ser el ligue de encontrar por qué estas incoherencias, por qué es tan autoritario, por qué se prohibió estrictamente y definitivamente creer en otras deidades, porque después de ese concilio se destruyen dioses romanos, griegos y todo lo que había anterior. Ahora, nosotros llevamos 1700 años de esta religión, pero antes hablemos, y que obviamente los tiempos cambian mucho, pero de 3000 años de los egipcios. O sea, todavía nos faltan unos 1300 años de catolicismo, ¿no? No sé. Sí, van hasta los tolemaicos, ¿no? Pero digo, podría transformarse, porque esta importancia de que estos manuscritos no pueden ser manipulados es porque pertenecen al dominio científico, no sí, religioso. Algunos sí, otros están en colecciones privadas. Pero aparte vemos también que ya el catolicismo como tal ha perdido mucha fuerza en los últimos años. Bueno, pero a mí me parece que también es una medida estructurada. Sí. No, o sea, el que pierda fuerza no quiere decir que esté muerto. O sea, no, claro. En realidad eso no tiene nada que ver con que el cristianismo se va a acabar. O sea, yo creo que está debidamente estructurado. Lo que tenemos que entender es que hay un corpúsculo dentro de la fe vaticana, o sea, que nunca ha dejado de existir. Por ejemplo, el culto a Saturno o el culto mitraico, ¿no? A que pertenecía Santa Elena, la madre de Constantino, ¿no? No ha dejado de existir este culto, ¿no? Actualmente ese corpúsculo del que hablo y del que podría hacerse también un programa es de la actual Orden de Malta, ¿no? Nosotros escuchamos hablar de los millonarios de vanguardia como los Rothschild, como los Rockefeller, que detentan estos manuscritos, y que ya cuando hay una mano judía házara, ya tenemos que entender que ahí hay un contubernio muy raro, ¿no? Porque si bien sabido es que la Segunda Guerra Mundial tuvo como ideas por lo menos dos bases, que fue la creación de la ONU y la creación del Estado de Israel. Ese era realmente el cometido de la Segunda Guerra Mundial, no hay más. Y se puede explicar más a fondo, pero es otra cosa, ¿no? Pero estas familias de la Orden de Malta son las que detentan perfectamente todo el poder de Occidente y de gran parte de Oriente. Son familias que llevan en el poder más de 800, 900 años, y algunos se jactan de decir que son descendientes de esas familias del Concilio de Nicea, ¿no? Y que siguen un culto totalmente ajeno, porque saben que esto fue uno de las más grandes de los más grandes movimientos políticos en la historia. O sea, cambiar un culto romano hacia la cristiandad no era cosa menor. O sea, uno dice, no, pues ya se hizo el concilio, se acaban los romanos, inician los cristianos. No, o sea, era algo muy complicado. Los romanos eran muy celosos de sus creencias, ¿no? Y de a poco fueron metiendo los cultos cristianos, pero nunca se acabó el culto mitraico. No se ha acabado este tipo de cultos en Europa, ¿no? Y de estas grandes familias, ¿no? Que de hecho el Vaticano las tolera, y se ve de hecho cómo están siempre detrás del papado. Así es. Pues ahorita que acabas de escuchar todo esto, amigo, ¿qué piensas con respecto a una religión que tiene, pues nos guste o no, su mayoría todavía en nuestro país? Muy interesante. Desconocí el tema con esta profundidad. Sí sabía de los evangelios que tienen ocultos. De hecho, ha de haber todo un arsenal de evangelios, sí, en el Vaticano, muchas otras casualmente el Vaticano es el que menos tiene de los. Sí. ¿Ah, sí? Sí, lo sacaron de la jugada totalmente, ¿no? Sí, entonces son muy interesantes. Algunos ya los conocía también, como los de María Magdalena, los de Judas, que se habla también dentro de la imagen que nos han dado a nosotros como católicos, que no era un ser tan perverso como nos los han pintado a lo largo de la historia. Sí, y sobre todo que estos 20 años de la vida de Jesús no se sabe absolutamente nada, y que Constantino hizo muy bien. Eso es una teoría muy personal, en quitar ese tipo de cuestiones, porque eso sí se sabía no solo cómo vivió el Cristo en esos 20 años, sino cómo vivía el esenio, ¿no?
solamente ha habido un poeta que trató de decir algo sobre eso, y fue un poeta del siglo XVIII llamado William Blake, que él comentó que el Cristo pisó, ¿no?, las tierras inglesas, ¿no?, con sus divinos pies, decía uno de sus poemas, llevado por un tío que quién sabe quién sea, que es José de Arimatea, porque no se sabe quién es, porque ni siquiera sabe dónde está Arimatea, ¿no?, y se cree que sea una palabra clave, ¿no? Pero se habla, en ese entonces se sabía qué se hacía, hacia dónde iban, porque hay otra cosa muy importante, el hecho de que el peregrinaje de esta Sagrada Familia después del censo se haya ido a Egipto, no es cualquier cosa, no es como si tú quisieras estudiar arquitectura y te fueras ahorita a Barcelona o a Alemania, o sea, no vas a dar palos de ciego, no te vas a ir a estudiar arquitectura, no sé, a Martinica o a San Vicente, ¿no? O sea, no, se iban directo porque era la meca del conocimiento. Así es. ¿No? José era rabino y sabía eso. ¿No? Hay una línea directa desde Salomón hasta Cristo, que es la generación 72 de la que se habla. Tocaste ahorita un tema muy interesante. ¿Qué se sabe con estos años que desapareció Jesús, que en estos 4 evangelios no viene y que se plantea como algo oculto, misterioso? No se sabe. Pero sí se sabe con estos manuscritos que se desaparecieron, donde se fue, que no son aceptados, que ellos mismos le llamaron apócrifos, o sea, no aceptados, pero es un grupo de personas con el poder que tiene la capacidad para aceptar o rechazar los escritos que ellos consideran, ¿verdad? ¿Qué podrías decir? Porque yo creo de lo más sobresaliente sería otro tema muy interesante hablar si Jesús existió o no existió, que no es el tema ahora, sino de cómo se vio esta historia desde 2 perspectivas, una que trataron de ocultar, que ya hablaste de lo esotérico, y otra que refiere totalmente a un triunfo político romano. Pues es que realmente es precisamente eso, ¿no? La cuestión del triunfo político, ¿no? El cambio de paradigma total, o sea, no fue un acto menor en la historia, se ve como un acto menor, pero realmente estamos hablando de un cambio de estructura muy fuerte. Yo creo que no ha habido otro cisma o no ha habido otro cambio de paradigma hasta este siglo XXI. Yo creo que en el siglo XXI se está gestando un cambio de paradigma porque se está buscando la división social a tope para implementar un nuevo paradigma, ¿no? Sí, claro. Y puede que sea auspiciado por la Iglesia Católica también, por los jesuitas. Ahora, sobre todo. ¿Qué crees? Bueno, esto de especulaciones a mí no me gusta, pero podría ser, como lo mencionó Luis, está perdiendo fuerza, no está perdiendo fuerza. Quizá algunas personas se empiecen a dar cuenta, como tú me comentaste una vez, tenemos una losa encima de ideas y de implantaciones, como una cebollita, como tenemos que ir quitando capas para recuperar lo que realmente somos con toda esta influencia manipulada de información. Creo que esa sería la posibilidad a nivel personal de cada persona, no de deshacerte de estas creencias hacia a la buena, aceptarlas así tal cual, o a darte esa oportunidad de verdad de analizar y ver qué tan coherente es lo que nos han vendido. Porque así como nos los vendieron a nosotros, se los vendieron a nuestros padres, se los vendieron a nuestros abuelos y podemos seguir, pues son 1700 años. Es que yo creo que pese a lo perverso que puede ser este asunto, yo creo que la verdad siempre va a estar iluminada, y pese a lo tergiversada que puede estar la Biblia o el tema de Qumran, la verdad está ahí. El mensaje del amor como energía crística, pues es un mensaje universal. Es un mensaje que lo dice Buda, es un mensaje que lo dice Zoroastro, es un mensaje que lo decían en los cultos mitraicos, ¿no? Pues ahí está, ese mensaje es yo creo que lo más importante. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Gracias. Se nos terminó el tiempo. Gracias, Sergio.